Lo que acaba de pasar en la etapa 8 del Tour de Francia no estaba en el guión de absolutamente nadie en este planeta. Si hablas con los mayores expertos en ciclismo, con los analistas más experimentados o con cualquiera que lleve semanas estudiando minuciosamente cada movimiento de este Tour de Francia 2026, todos te habrían firmado lo mismo con total seguridad. Hoy era un día de calma absoluta. Todos daban por hecho que nos esperaba una jornada de transición pura, una etapa completamente llana entre Périgueux y Bergerac, sin alta montaña, sin muros imposibles y, sobre todo, sin ningún tipo de drama para los hombres que pelean por la clasificación general. Era el escenario perfecto, diseñado al milímetro para que los velocistas y sus equipos controlaran la carrera de principio a fin, mientras los grandes favoritos al título se escondían cómodamente en el corazón del pelotón, rodando sin presión para ahorrar piernas y proteger sus fuerzas de cara a los brutales colosos de los Alpes y los Pirineos que están por venir. Pero todo ese plan lógico y predecible saltó por los aires por un factor con el que nadie contaba. Isaac del Toro, el joven prodigio mexicano de Ensenada, que se ha transformado en la sensación más absoluta y disruptiva de esta ronda francesa, decidió por cuenta propia que la palabra relajación simplemente no existe en el diccionario del ciclismo cuando tu líder de fila se llama Tadej Pogačar. En lugar de tomarse las cosas con calma y dejarse llevar por la inercia del pelotón, Del Toro se negó rotundamente a despegarse de Pogačar, convirtiéndose en su sombra indestructible, en un escudo humano sobre dos ruedas. A partir de ahí, el UAE Team Emirates ejecutó una estrategia tan agresiva y milimétrica que dejó a toda la afición mundial con la boca abierta. Mientras medio pelotón rodaba relajado pensando que sería un simple sprint masivo, la escuadra emiratí demostró por qué es, sin discusión alguna, la maquinaria más temida, implacable y peligrosa de todo el ciclismo actual. Hicieron lo que parecía completamente impensable en un terreno tan llano, rompiendo los esquemas tradicionales y demostrando que no regalan ni un solo centímetro de asfalto. Si pensabas que las etapas llanas eran aburridas, prepárate, porque lo que hicieron hoy Isaac del Toro y Tadej Pogačar va a cambiar el rumbo de este Tour para entender verdaderamente la magnitud de lo que ha ocurrido hoy en la octava etapa de este Tour de Francia 2026 y para comprender por qué la estrategia del UAE Team Emirates ha dejado a todos en shock. Absolutamente obligatorio hacer una pausa, dar un paso atrás y mirar la radiografía completa de lo que está sucediendo internamente en este equipo. No podemos analizar los kilómetros finales en Bergerac sin hablar primero del nombre que está en boca de todos los aficionados, desde las calles de París hasta el rincón más lejano de México, Isaac del Toro. Estamos hablando de un joven ciclista de apenas 22 años, originario de Ensenada, Baja California, que llegó a este Tour de Francia con la etiqueta teórica de gregario de lujo. Su misión principal, grabada a fuego en las reuniones de equipo, era muy clara: desgastarse, rodar frente al viento, subir bidones de agua y sacrificar hasta la última gota de su energía para que su líder, el esloveno Tadej Pogačar, pudiera conquistar su histórico quinto maillot amarillo. Sin embargo, lo que nadie vio venir es que este debutante no se iba a comportar como un simple ayudante sumiso. Desde el primer golpe de pedal, Isaac del Toro ha actuado con el carácter, la clase y el brillo de un auténtico protagonista de época. Todo este fenómeno mediático y deportivo comenzó a fraguarse apenas unos días atrás, durante el primer bloque de competición de esta ronda francesa. La verdadera explosión ocurrió en la segunda etapa, una jornada rompepiernas con un final electrizante en el mítico circuito de Montjuïc, en Barcelona. En los últimos kilómetros de esa subida explosiva, cuando todo el mundo esperaba el clásico ataque fulminante de Pogačar para destrozar a sus rivales directos, ocurrió un gesto que cambió la dinámica del equipo para siempre. Fue el propio Pogačar, el gran campeón y caníbal del pelotón, quien miró hacia atrás, vio las piernas llenas de fuerza del joven mexicano y decidió abrirle la puerta. Con un sutil movimiento y una palabra de aliento, el esloveno le dejó el camino completamente libre para que Del Toro lanzara un ataque monumental. El mexicano no dudó, apretó los dientes, desató toda su potencia sobre el asfalto catalán y cruzó la línea de meta en solitario, alzando los brazos al cielo y firmando una victoria histórica. Con ese triunfo espectacular, Isaac del Toro se convirtió en el segundo ciclista mexicano en toda la historia en ganar una etapa en el Tour de Francia, rompiendo una sequía maldita de más de 3 décadas.
El único que lo había logrado antes fue la leyenda viva Raúl Alcalá, allá por lejanos años de 1989 y 1990. Imagínate el impacto cultural y deportivo de esa hazaña. Un país entero esperando durante 36 años a que otro de los suyos repitiera la proeza. Y llega este chico de Ensenada, en su debut absoluto en la carrera más dura, cruel y prestigiosa del planeta, y lo consigue con una autoridad pasmosa. Pero la grandeza de un ciclista no se mide solo por sus victorias individuales, sino por su lealtad y su capacidad de devolver los favores en el momento de la verdad. Y eso exactamente lo que pasó 24 horas después, en la tercera etapa con final en Les Angles. Ese día, Isaac del Toro demostró que tiene el corazón tan grande como sus piernas. Olvidándose de su propio éxito reciente y vistiendo con orgullo los colores del UAE, el mexicano trabajó como un auténtico animal de carreras en favor de Pogačar. Se dejó la piel tirando del pelotón durante horas, controló cada intento de fuga de los equipos rivales, marcó un ritmo brutal y asfixiante en las primeras rampas de la jornada y terminó destrozando las estrategias del Visma y del Bora. Su esfuerzo sobrehumano fue la llave maestra que le permitió a su compañero esloveno rematar la faena, llevarse la victoria de etapa y vestirse con el ansiado maillot amarillo. Al cruzar la línea de meta, las cámaras de televisión de todo el mundo captaron un momento que ya forma parte de la historia del deporte, un abrazo eterno, larguísimo y cargado de una emoción sincera entre Pogačar y del Toro. Era la imagen de la gratitud pura. Al día siguiente, en la zona mixta frente a los micrófonos internacionales, la presión y la adrenalina acumuladas rompieron el caparazón del joven mexicano, quien no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar de la emoción. Con la voz entrecortada, confesó ante los periodistas: "Es una auténtica locura compartir todo esto con este tipo de ciclistas. Soy súper orgulloso de poder terminar el trabajo junto a mis compañeros y ver que todo el sacrificio vale la pena. Este vínculo humano y deportivo ha crecido tanto y tan rápido que ha trascendido las fronteras de la propia carrera". Cuando la prensa internacional le preguntó a Del Toro sobre las muestras masivas de cariño que estaba recibiendo desde su país natal, con banderas tricolores inundando las carreteras francesas, el mexicano no pudo evitar bromear diciendo que Pogačar ya se había convertido en un ídolo absoluto para la afición mexicana. La complicidad es tan alta que el propio personal del UAE Team Emirates ha llegado a declarar entre risas en sus redes sociales que Tadej Pogačar es ahora más mexicano que muchos mexicanos. Esa química y esa atmósfera de hermandad total es el combustible secreto que hace que este equipo funcione como una máquina perfecta y letal. Por si alguien todavía albergaba alguna duda sobre la resistencia del Toro cuando la carretera se empina de verdad, llegó la temida sexta etapa, la jornada reina de los Pirineos, con el colosal ascenso al Tourmalet y la meta agónica en Gavarnie-Guedre. En las rampas infernales del Tourmalet, donde el oxígeno escasea y las piernas claman por clemencia, Isaac del Toro demostró que su nivel no es el de un gregario común, sino el de un futuro aspirante a ganar grandes vueltas. Subió pegado, centímetro a centímetro, a la rueda trasera de Pogačar, resistiendo un ritmo de ascensión salvaje que fue descolgando y triturando uno a uno los mejores escaladores del mundo. En un momento crítico, el danés Jonas Vingegaard intentó meterse entre ambos para romper el bloque, pero no pudo aguantar el infierno de vatios que proponía la dupla del UAE, cuando Pogačar decidió lanzar su ataque definitivo y marcharse en solitario hacia la victoria. Del Toro no se hundió. Al contrario, gestionó sus fuerzas de manera brillante, apretó los dientes en el técnico y peligroso descenso hacia Lusain-Saint-Sauveur y, en la subida final, con los músculos destrozados tras kilómetros de desgaste, encontró una reserva oculta de energía para batir en el sprint por la tercera posición nada menos que a Remco Evenepoel. Ese día, con Pogačar consolidando el liderato y del Toro solo subiendo al podio general, el Planeta Ciclismo entendió que el UAE no tenía solo a un líder, sino una pareja de hermanos dispuestos a dominar el mundo. Con este trasfondo de confianza ciega, respeto mutuo y poder absoluto, es como llegamos al escenario de hoy. Ahora sí, con esta historia en la cabeza, hablemos del tablero táctico que se presentó en la octava etapa entre Perigeux y Bergerac para comprender la genialidad de lo que el UAE Team Emirates ejecutó hoy en las carreteras del suroeste de Francia. Primero debemos poner sobre la mesa el mapa exacto de esta octava etapa.
El recorrido planteaba un viaje de 180 kilómetros conectando las localidades de Périgueux y Bergerac, atravesando el corazón del departamento de la Dordoña. Sobre el papel, cualquier director deportivo con dos dedos de frente te habría dicho que esta era una jornada diseñada para el bostezo del espectador casual y el alivio de los ciclistas. La geografía del día presentaba un perfil mayoritariamente llano, salpicado apenas por dos tímidos puertos de cuarta categoría, el Alto de Dôme y el Alto de Buisson de Cadouin. Ninguno de estos repechos tenía la entidad, ni los porcentajes, ni la longitud necesaria para hacer cosquillas a los capos de la clasificación general. Estábamos en una región famosa por su historia, por sus cuevas prehistóricas en las Caux y sus espectaculares pueblos medievales como Sarlat, pero si ciclísticamente hablando, era un terreno destinado a que los equipos de los velocistas puros, como el Alpecin de Seuning de Jasper Philipsen Noël, Soudal Quickstep, asumieran la responsabilidad absoluta de controlar cualquier intento de escapada publicitaria. La teoría del manual ciclista dictaba que los favoritos al maillot amarillo debían rodar protegidos, alimentarse bien, hidratarse constantemente y, sobre todo, guardar cada gramo de fuerza en sus piernas para los encadenados montañosos que se avecinan el macizo central y los Alpes. Era un día de transición idéntico al que habíamos vivido apenas unas jornadas antes en la llegada a Burdeos, donde el pelotón rodó al trote y Tim Merlier se impuso en un sprint masivo tras una jornada sin apenas sobresaltos ni ataques de entidad. Sin embargo, el ciclismo profesional es un deporte hermoso y cruel a partes iguales por una razón fundamental. Los días que parecen más tranquilos en el libro de rutas son, casi siempre, los días más peligrosos y destructivos de toda una gran vuelta. Rodar en un pelotón de más de 150 corredores lanzados a 45 o 50 km por hora por carreteras secundarias francesas, reviradas, estrechas y salpicadas de rotondas, es lo más parecido a caminar por un campo de minas con los ojos vendados. El peligro no viene de las rampas del 15% de desnivel, viene del nerviosismo acumulado, de la lucha encarnizada por mantener la posición en la parte delantera y, sobre todo, de la amenaza invisible pero constante del viento lateral. En las llanuras de la Dordoña, una ráfaga de viento cruzado en el momento oportuno puede romper el pelotón en mil pedazos en cuestión de segundos, creando los temidos abanicos y eliminando a un candidato al título sin necesidad de subir una sola montaña. Y fue precisamente ahí, desde el kilómetro cero en la salida neutralizada de Périgueux, pasando junto a la histórica torre de Bessone, donde Isaac del Toro demostró por qué es un ciclista superdotado. El joven mexicano no necesitó que la carretera se empinara hacia el cielo para ganarse el sueldo y el respeto de sus compañeros. Entendió a la perfección que su trabajo hoy era el más ingrato, el menos vistoso para las cámaras de televisión, pero el más vital para la supervivencia de Tadej Pogačar. Mientras la inmensa mayoría de los gregarios de otros equipos aprovechaban la monotonía de la jornada para relajarse, bromear con los coches de equipo o dejarse llevar por la inercia del grupo, Del Toro se colocó en modo alerta máxima. Se transformó en un guardaespaldas sobre dos ruedas, en una extensión mecánica del propio Pogačar. Durante las más de 4 horas de carrera, el ciclista de Ensenada se mantuvo fijado permanentemente entre las primeras 15 posiciones del pelotón, justo en la zona donde se corta el viento y donde el peligro de verse involucrado en una montonera se reduce drásticamente. La lección de ciclismo moderno que dictó el UAE Team Emirates en esta etapa se basó en la anticipación y la concentración absoluta. Cada vez que la carretera se estrechaba al cruzar un pequeño pueblo medieval, cada vez que el recorrido giraba de repente y el viento comenzaba a soplar de costado amenazando la estabilidad del grupo, Del Toro metía los hombros, abría paso con una autoridad impropia de un debutante de 22 años. Empujaba a Pogačar hacia la zona segura. No hubo un solo instante de desconexión, fue un desgaste psicológico brutal. El mexicano se pasó la etapa vigilando los movimientos del Bismalicia Bike, anticipando los cambios de dirección del asfalto y devorando kilómetros cara al viento para que su líder rodara cómodo, a rebufo, sin gastar un solo vatio innecesario. Los comentaristas de la televisión internacional no paraban de señalarlo, mientras otros líderes viajaban solos o con sus equipos desorganizados en la parte trasera. Pogačar siempre tenía la silueta reconocible de Isaac del Toro justo delante de él. Esa presencia constante,
Esa negativa rotunda del mexicano a dejar solo a su capitán en un terreno supuestamente inofensivo fue sembrando el pánico en el resto de los rivales. El UAE no estaba compitiendo para pasar el día, estaba compitiendo con la tensión de quien sabe que el Tour de Francia se puede ganar o perder en la esquina más inesperada de un pueblo de provincias. Lo que parecía una jornada de transición se convirtió, por obra y gracia de la disciplina del equipo emiratí y el coraje de Del Toro, en una exhibición de control absoluto sobre el pelotón, preparando el terreno para el caos que estaba a punto de desatarse al entrar en los últimos 20 kilómetros. Rumbo a la meta de Bergerac, el verdadero clímax de esta octava etapa se desató todo cuando el pelotón cruzó la pancarta de los últimos 20 kilómetros rumbo a Bergerac. Lo que hasta ese momento había sido una tensa calma se transformó instantáneamente en una olla a presión a punto de estallar. Los equipos de los velocistas comenzaron a organizarse a bloques, rodando a una velocidad endiablada que superaba los 60 kilómetros por hora. El sonido de los tubulares contra el asfalto era ensordecedor y los nervios estaban a flor de piel. Fue en ese preciso instante de caos controlado cuando la amenaza del viento lateral se hizo real. El pelotón se estiró como un hilo de pescar y los amagos de abanicos empezaron a fracturar los grupos traseros. Varios corredores importantes de la general se quedaron atrapados en la parte media, sufriendo para no perder tiempo. Pero en la parte delantera, inmunes al pánico, la silueta tricolor de Isaac del Toro seguía abriendo camino, firme como una roca, con Tadej Pogačar soldado a su rueda. Cuando el recorrido entró en el último kilómetro, en una aproximación técnica y revirada diseñada para auténticos funambulistas, el pelotón era una zona de guerra. Los trenes de lanzamientos se cruzaban de lado a lado buscando el espacio limpio para el sprint. Fue ahí donde el UAE Team Emirates terminó de ejecutar su obra de arte. Del Toro, tras haber rodado casi 180 kilómetros en primera línea de fuego, sacó una última bocanada de aire y lanzó un relevo demoledor a falta de 200 metros. Ese último esfuerzo impidió que cualquier rival osara meterse en la trayectoria de Pogačar, manteniéndolo completamente a salvo de la montonera que se produjo justo detrás de ellos en la última curva cerrada. Mientras los sprinters puros se jugaban la victoria milimétrica en la línea de meta, Pogačar cruzaba el arco final con total tranquilidad, con el tiempo intacto y las piernas a salvo. Del Toro se dejaba ir unos metros atrás con el pecho agitado por el esfuerzo supremo, pero con la mirada fija en su líder. Habían completado una misión invisible pero perfecta. Lo que para muchos era un día de trámite, el UAE lo transformó en una lección magistral de autoridad, demostrando que este Tour no se corre solo con las piernas, sino con el corazón y la cabeza. Al final del día, las clasificaciones oficiales mostrarán que la octava etapa del Tour de Francia la ganó uno de los velocistas puros, registrando el mismo tiempo que el resto del grupo principal. Para los analistas superficiales, la jornada habrá pasado sin pena ni gloria. Pero para quienes saben leer entre líneas y entienden el lenguaje silencioso del ciclismo, lo que hoy firmó el UAE Team Emirates, con Isaac del Toro a la cabeza, fue un golpe de autoridad psicológico brutal sobre toda la carrera. Quedó meridianamente claro que este equipo no tiene fisuras. La lealtad y el nivel físico del joven mexicano han creado una muralla infranqueable alrededor del maillot amarillo. Pogačar durmió hoy más líder que ayer, no porque haya sumado segundos en la general, sino porque sabe a un ciclista capaz de vaciarse por él tanto en los muros más salvajes de la montaña como en las llanuras más traicioneras y aburridas de Francia. La imagen del día, una vez cruzada la línea de meta en Bergerac, volvió a ser la de ambos corredores. Mientras recuperaban el aliento camino a los autobuses del equipo, Pogačar buscó a Del Toro, le chocó la mano y compartieron una sonrisa cómplice que lo decía todo. El plan había salido a la perfección. Con este nivel de compenetración y este estado de gracia, el UAE Team Emirates manda un mensaje terrorífico a sus rivales directos antes de que la carrera regrese a su terreno natural. El Tour de Francia 2026 está entrando en su fase decisiva. Las verdaderas batallas en las cumbres más altas del mapa están a punto de estallar y esta dupla está lista para responder a cualquier ataque. Ahora la pregunta queda en el aire para todos ustedes. ¿Creen que la impresionante regularidad de Isaac del Toro será suficiente para mantener a Pogačar hasta los Campos Elíseos? ¿O lograrán los equipos rivales romper este bloque perfecto en las próximas etapas de montaña?
Déjenlo en los comentarios, suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de este tour histórico, denle un buen like al video si les ha gustado este análisis y nos vemos en el próximo kilómetro. Hasta la próxima.